Ok, hoy vamos a ver un tema acerca de la atmósfera. Pero para hablar de la atmósfera, cuando hablamos de, mejor dicho, cuando hablamos de atmósfera, específicamente de qué estado de la materia estamos, a qué estado de la materia nos estamos refiriendo principalmente. Gaseoso. Ok, y en la atmósfera pueden haber otros estados de la materia. Sólido suspendido, o no sé. Sí, puede haber. Como había dicho el profe, en la atmósfera, en los polos, en las nubes, se congela, puede haber hasta sólido. Ok, perfecto. Es decir, que pueden haber los tres estados de la materia, mejor dicho. Pero principalmente, cuando hablamos principalmente en un mayor porcentaje, vamos a hablar del estado gaseoso. Bien, por eso es que vamos a repasar un poco cómo está compuesto el aire que respiramos, como qué componentes hay en la atmósfera. Y eso son una información bastante general de lo que conocemos, que sabemos que el aire que respiramos ahorita, que es el que está, si vemos, lo vemos como una columna, es el que está más hacia abajo, tiene nitrógeno, oxígeno y unas pequeñas cantidades de otros gases como argón, hidrógeno, nitrógeno, flúor, cloro, entre otros. Bien, sabiendo eso, sabiendo esto, vamos a conocer entonces, vamos a hablar un poco acerca de estas dos imágenes, que es algo que veremos hoy. Bien, si vemos la imagen de la izquierda, podríamos decir que donde hay una mayor presión atmosférica. En la parte baja. En la parte baja. ¿Ok? ¿Todos coinciden con eso? Que digan sí, no, escriban, pero comenten. Ok, en la parte baja. Ahora bien, eh, ¿por qué en la parte baja hay una mayor presión atmosférica? ¿A qué se debe esto? Bueno, la presión atmosférica, como vimos, tiene que ver con el aire que nos rodea y a medida que subimos la cantidad de aire es menor. La cantidad de aire es menor. ¿Se refiere a cantidad de qué aire? Me refiero a que a mayor altura hay menor eh, aire disponible, por eso que cuando subimos una montaña sentimos que hay menos aire. Ok, ok, en pocas palabras, si nosotros colocamos como una columna, tendremos como en la parte derecha, en la imagen de la parte derecha, si estamos a nivel del mar, vamos a sentir que hay una mayor presión atmosférica porque hay una columna más grande de aire sobre nosotros. A diferencia que cuando estamos en un punto alto, hay una menor columna de aire en comparación a a la que tendríamos si estuviéramos al nivel del mar. Ok, ¿y cómo esto se relaciona con la falta de, con la dificultad al respirar que tenemos cuando estamos en un lugar muy alto?
Tendría que ver básicamente con lo mismo, con la disponibilidad. Debido a que una mayor columna presupone que la cantidad de oxígeno es mayor. Ok, ok. Carlos habló, vamos a preguntarle, vamos a llamar porque vamos a preguntarle, Cecilia, ¿usted qué piensa? ¿Por qué cuando estamos en un lugar más alto se nos dificulta respirar? Hay menos aire. Ok. A ver, vamos a reformar la pregunta. Si nosotros viéramos esta columna como una columna de gases, ¿cuáles gases estarían en la parte baja? Ajá, los más pesados. Y Jennifer dice que al estar acá arriba tenemos menor cantidad de oxígeno, precisamente porque si lo vemos desde el punto de vista de una columna, el oxígeno va a estar en la parte baja. Por eso es que se nos dificulta respirar un poco. Entonces, estas cosas es lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a enfocarnos en la atmósfera como una columna. Okay, ahora lo voy a proyectar el taller. Y vamos a leer los objetivos del mismo. Así que vamos a decirle a Direct si nos puede leer, por favor. Jennifer Otero, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí. Objetivos. Comprobar que la presión varía exponencialmente con la altura. Demostrar la relación matemática entre la presión y la altura, conocida como escala de altura o ecuación barométrica. Relacionar el grado de estabilidad de la atmósfera con su capacidad para dispersar los contaminantes emitidos dentro de ella. Ok, gracias. Bien, vamos a ver entonces la relación que hay, relación exponencial entre la presión en la atmósfera. Vamos a ver un poco acerca de una relación matemática que relaciona estas dos magnitudes. Y vamos a ver entonces cómo la atmósfera tiene esa capacidad para dispersar estos contaminantes que nosotros emitimos. Okay, entonces la instrucción es resolver las siguientes cuestiones, sea ordenado y cuide la redacción y ortografía. Entonces, a la primera tenemos una tabla. Vamos a construir la gráfica en Excel con la altura como variable independiente. Aquí tenemos unos datos. Vamos a construir una gráfica entonces de la variación de la presión en función de la altura. Esta va a ser nuestra primera pregunta. Y la segunda es, se define la escala de altura como el tramo de altura, es decir, Z, que la presión y la densidad disminuye con un factor de
de 1, o sea, de E a la menos 1. Es decir, el 37% del valor original. Si la atmósfera es idealizada, o sea, si es isotermal, es decir, cuando decimos isotermal, quiere decir que está a una temperatura constante. Bien, la presión varía exponencialmente con la altura según esta ecuación. Estas dos ecuaciones, y entonces definiendo la escala de altura como K por temperatura entre mg, tendremos esta ecuación número 3. Ahora la tarea va a ser la siguiente. Vamos a demostrar, buscando información, paso a paso, cómo se deduce esta ecuación. Teniendo en cuenta que Z es la altura a una presión, M es la masa en kilogramos, promedio del aire, que sabemos que es una mezcla, como lo vimos en un inicio. La G es la aceleración de la gravedad en metros por segundo cuadrado. K es la constante de Boltzmann. Y la T es la temperatura absoluta. Entonces, en base a nuestra investigación, vamos a demostrar la ecuación número 3. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta segunda parte? Sí, cuando dice que demostramos la ecuación 3 con la investigación, ¿no sería como de la ecuación 1 y 2 deducir la tercera? O sea, hacer el tratamiento matemático. Yo sé. Sí, también puede ser. Ajá, ok. Pero, o sea, la 3 sale de la 1 y la 2, ¿cierto? Propiamente sí. Ok. ¿Qué es P? Presión. P, Ajá. sí, P sub presión. 0. Presión varía exponencialmente con la altura. La relación, esta ecuación relaciona esas dos magnitudes. Bien, la siguiente sería demostrar que la tasa de cambio adiabática seca, es decir, el símbolo que ven en pantalla, es el que está acá. Cabe destacar que la connotación seca significa que la atmósfera no está saturada en vapor de agua. La Profe, tasa esa de... también, disculpe, ¿Sí? profe. ¿Esa también parte de las otras ecuaciones o esa ya es a otra parte? Esa es otra parte. Ok. Pero una pregunta, cuando se refiere que demuestre, ¿cómo lo demostramos? ¿A partir de otras fórmulas que investigamos o en la teoría hay algo que diga que eso es así? Sí, es que, o sea, ya todas estas fórmulas se puede decir que ya están demostradas. Entonces lo que vamos a hacer es eh, hacer una investigación para entonces saber de dónde sale, bajo esas magnitudes, de dónde salen, de cómo se relaciona esta tasa de cambio adiabática seca. Profesor Fran, ¿puede expandir un poco, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Les voy a explicar lo que corresponde a la tasa de cambio adiabática. Eso es un fenómeno atmosférico, como dice el profesor John, esa ecuación ya está, digamos, hecha, está redactada
Y ahí es donde vemos ese valor de 1 grado Celsius por cada 100 metros. Concretamente creo que esto se determina más bien experimentalmente, así que ahí sí tocaría hacer una investigación. La tasa de cambio adiabática corresponde a un fenómeno que sigue las leyes de los gases. Entonces, estamos hablando de que, un momentito, ahora sí, ¿me ven? Sí, profe, se escucha. Bien. Decía que la tasa de cambio adiabática es un proceso en el cual a medida que se asciende en la atmósfera, la temperatura va disminuyendo. Este fenómeno va a suceder debido a las propiedades de los gases. Recordemos que a medida que se asciende en la atmósfera, ¿qué sucede con la presión? Disminuye. Exactamente, la presión va disminuyendo a medida que se sube en la atmósfera. Entonces, según la ley de los gases, ¿qué sucede si uno disminuye la presión de un gas? ¿Qué sucede con la temperatura? ¿Recuerdan la ley de los gases? P entre T igual a P entre T. Si Ajá, aumenta la presión, aumenta la temperatura. exactamente, si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Entonces estamos hablando que a medida que se asciende la atmósfera, la presión va disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, la temperatura Disminuye También. también. exactamente. Entonces, a ver, no sé si puedes deslizar un poco más hacia abajo la presentación. Más a la parte donde muestra la atmósfera. Sí, ahí tenemos entonces el fenómeno de la tasa de cambio adiabático. Bueno, a ver este dibujo. Figura 1, donde dice modelo de parcela de aire ascendente. Se me gustaría, ese dibujo no lo tenemos ahí. Sí. Bueno, veamos la parte de estabilidad atmosférica. Bien. Venimos acá. ¿Pueden ver mi cámara? Sí. ¿Me ven? Bueno, yo no me veo. Ujú, ahí. Listo. Bien. Entonces, tenemos la atmósfera, tenemos el suelo debajo. Entonces, recordemos que el sol calienta el suelo. Entonces, al estar el suelo calentándose, el aire que está inmediatamente sobre el suelo va a recibir parte de ese calor. Supongamos que esta sea una masa de aire, va a recibir parte de ese calor porque él está en contacto con el suelo y se va a calentar ese aire. Esas moléculas de aire esta masa de aire va a calentarse. Entonces, recordemos que al calentarse se va a expandir un poco por efecto de la temperatura. Entonces, va a disminuir la densidad de esta masa de aire. Entonces, esta masa de aire va a tender a ascender por efecto del calentamiento al que está sometida.
como si de un globo aerostático se tratase. ¿Han visto estos globos aerostáticos, no? Que tienen un mechero gigante, podría decirse, que le va suministrando aire caliente y que ese aire caliente hace que ascienda el globo. Lo mismo sucede aquí. El suelo calienta el aire, así que el aire caliente tiene menos densidad, ya que al calentarse se expande un poco. Así que esta masa de aire va a ascender. Entonces, a medida que va ascendiendo, va entrando en la... va entrando dentro del fenómeno, va entrando el efecto de la presión. Como mencionó el compañero antes, a medida que asciende, la presión va a disminuir. Al disminuir la presión, vamos a tener que esta masa de aire se va a expandir. Y al expandirse, como recuerdan, vamos a tener una disminución en la temperatura. Cuando un gas se expande, se enfría, por ley de los gases. Así que esta masa de aire se va a ir enfriando a medida que va subiendo. Esto es lo que se llama una atmósfera inestable. No sé si tienen algún comentario hasta aquí. ¿A qué se refiere el término atmósfera inestable? A la masa ascendente de aire, porque aquí va a suceder un equilibrio de densidades. Tenemos una masa de aire, aquí. Esa masa de aire tiene una densidad determinada. Vamos a representarla con una D. Entonces, si esta densidad es menor que la densidad del aire que lo rodea, ¿qué va a suceder? Si esta densidad de esta masa de aire es menor, ¿qué va a suceder con ella? Si es menor que la... Al tener Ajá. Si es menor que ascender. la atmósfera que lo rodea, va a ascender, exactamente. Eso se conoce como atmósfera inestable. Cuando tenemos el aire que está ascendiendo por efecto de diferencia de densidad. Ese aire va a seguir ascendiendo hasta que se encuentre allá arriba con un entorno con una densidad equiparable a la suya. Entonces ya no va a poder seguir ascendiendo. Ahí es donde se le llama entonces atmósfera estable. Incluso él va a llegar a un punto de que se habrá enfriado tanto que su densidad empiece a aumentar nuevamente. Entonces va a empezar a descender un poco. Eso es lo que sucede con esa masa de aire. Lo que quiero que quede claro aquí es que el enfriamiento adiabático es un fenómeno derivado sencillamente de las leyes de los gases. Y bueno, decimos que es adiabático porque hasta el momento estoy asumiendo una masa de aire que va ascendiendo y que se va enfriando por efecto de la expansión que va sufriendo. Y no he mencionado interacciones que tenga esa masa de aire con el calor de su entorno. Se asume que no existe tal interacción. Se asume que esa masa de aire se va enfriando a medida que se va expandiendo y ya, que no hay un intercambio de calor con el entorno. Por eso se dice que es una tasa de cambio adiabático. Recuerden que un sistema adiabático es un sistema que no intercambia calor con el entorno. Eso, digamos, es una idealización del fenómeno, ¿no? Y bueno, ahí se pone en el taller, se puede observar que la tasa de cambio adiabático es una y la tasa de cambio real es otra. Ustedes van a tener que justificar qué está sucediendo ahí. Exactamente. Vamos a ver. Ahí dice la tasa de cambio normal y arriba decía la tasa de cambio adiabática. Entonces, ahí dice... la tasa de cambio ambiental y la tasa de cambio adiabática. Ahí dice
buscar una figura de altitud versus temperatura que compare el perfil de temperatura atmosférica normal con el perfil adiabático y explicar el significado. Entonces, ustedes van a hacer una comparación entre la tasa de cambio adiabática y la tasa de cambio normal. Y luego, bueno, Una pregunta. describir brevemente, ¿sí? Dígame. En la tasa normal sí se considera que hay intercambio de energía con el entorno. O sea, la masa de aire sí tiene como intercambio de energía con el entorno. Por ahí va el asunto. Exactamente. Por ahí va el asunto. Usted va a tener que justificar más o menos a qué se debe esa diferencia, ¿no? Porque está haciendo una comparación y ahí se explica el significado. Ya ustedes conocen el fenómeno y bueno, sería cuestión de eso, ¿no? Y ahí debajo la última decía describir brevemente con ayuda de una gráfica las posibles tasas de cambio ambientales. Y acá en el recuadro para recordar lo que les acababa de mencionar. La atmósfera es estable o inestable en función de la diferencia térmica entre una masa de aire que asciende y el entorno que la rodea. Aquí lo simplifican a la diferencia de temperatura, pero sabemos que la temperatura afecta a la densidad. Así que una masa de aire que tenga la misma temperatura que el entorno que lo rodea va a tener la misma densidad que el entorno que lo rodea. Y la atmósfera sería estable. A la inversa, la atmósfera sería entonces inestable. Y bueno, Otra punto pregunta, 3 profe. ya... Sí, dígame. Sobre ese punto de la estabilidad. O sea, la estabilidad depende de que la densidad de los aires, de las masas de aire sea diferente una con la otra, y bueno, eso depende de la temperatura. Entonces, entre más alejados los valores, entre más alejados estén los valores de temperatura, más inestable es, o más estable. Entre mayor sea la diferencia de los... Entre mayor sea la diferencia de temperatura entre la masa de aire y el entorno, más inestable. No sé si eso es lo que me quería decir. Sí, sí. Sí, porque la masa de aire va a tener una temperatura determinada y el entorno va a tener otra. Si son diferentes, si son muy diferentes, se dice entonces que la atmósfera es inestable. Si son similares o parecidos, la atmósfera es estable. Hablando en términos de temperatura, pero acá nosotros sabemos que la temperatura va a afectar directamente la densidad de esa masa de aire. Y si la diferencia de densidades es muy grande, entonces la masa de aire va a desplazarse dentro del entorno, como un globo aerostático cuando va subiendo. El aire que está dentro del globo es muy caliente, es una baja densidad y por eso sube. Eso sería. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, ya después de eso, lo que sigue ya es la parte 3, que es calcular la presión atmosférica considerando el peso de una columna de aire, o mejor dicho, el peso de la columna de aire sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar. Aquí le da todos los datos necesarios. Aquí le da la masa de aire que está, digamos, ejerciendo peso sobre un área determinada, concretamente 1 centímetro cuadrado. Se dice que si se tomara un área de 1 centímetro cuadrado, en esa área, si midiéramos todo el aire que hay encima de esa pequeña superficie, tendríamos una masa de 1,03 kilogramos. Esa es la cantidad de masa
que hay sobre esa pequeña área de 1 centímetro cuadrado, 1,03 kilogramos. Y ya ahí aplicando ecuaciones de física, que peso es igual a masa por gravedad, se puede calcular que el peso ejercido sobre esa superficie es de 10,1 newton, por unidad de fuerza, ¿no? En newton, el peso. 10,1 newton es la fuerza o peso que se ejerce sobre 1 centímetro cuadrado. Ahí usted tiene que aplicar la ecuación que describe la presión, que es fuerza por unidad de área, y le debe resultar directamente la presión atmosférica a nivel del mar. Les recomiendo hacer una comparación con la presión atmosférica reportada en la bibliografía para comprobar sus cálculos, ¿no? Y bueno, ese es el punto 3. No sé si tienen alguna pregunta. En ese punto nos tiene que dar un valor cercano a la presión atmosférica de la literatura. Exactamente. ¿Y Sí, exactamente. en qué unidades la tratamos? En las que salgan con las que tenemos ahí, ¿verdad? En el sistema internacional, las unidades que tiene ahí son las del sistema internacional. Bueno, el centímetro cúbico lo va a tener que transformar a metro. Pero les recomiendo el sistema internacional. Tengan en cuenta también que la que busquen en la literatura, bueno, tendrán que buscarla en pascales, que es la unidad del sistema internacional de presión, para comparar. ¿Conocen la unidad de presión del sistema internacional, no? Es Pascal. Bueno, ¿qué más? No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto al punto 3. Bueno, entonces vamos al punto 4. Argumentar las razones por las cuales la gravedad influye en la forma como varía la presión con la altura. La presión varía con la altura. Creo que eso mismo estuvimos hablando, les estuve comentando en la clase pasada, cuando les dibujé la columna de moléculas y que esas moléculas van a estar afectadas por el campo gravitatorio de la Tierra, así que esas moléculas van a ejercer un peso hacia abajo, ¿sí? Un peso hacia la superficie, y que entre más se asciende en la columna de moléculas, por así llamarlo, obviamente menos moléculas vas a tener por encima. Entonces ustedes tienen que argumentar eso con sus palabras. Más o menos yo se los había explicado la clase pasada, yo creo. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. Y bueno, no hay ninguna pregunta sobre la 4. Sí, yo tengo Sobre una. la 5, pues... Sí, tengo una dígame. pregunta de la 4. O sea, ahí más o menos Sí. lo que habíamos discutido hasta ahora es con la presión que a lugares más altos la presión disminuye, y una explicación puede ser porque los gases más con mayor peso molecular o masa molecular se encuentran abajo. Entonces, como la gravedad es fuerza que es masa por aceleración, esa puede ser una explicación, pues la ecuación directamente proporcional. Más masa, más fuerza. Pero no sé cuál otra más. O se tratan por separados. Esa es una parte del fenómeno. Ajá. Pero recuerda que a medida que asciendes, también hay menos moléculas encima de ti. O sea, por simple cantidad de moléculas, también tenemos un efecto sobre el peso que estas ejercen. A menor cantidad de moléculas encima tuyo, menos peso van a ejercer sobre
sobre ti. Sí, Ya, es ahora verdad sí, lo ya de, más lo claro. de que las moléculas, ¿sí? O sea, sí es verdad que las moléculas más pesadas van a estar más abajo, también, pero esa es solo una parte del fenómeno. Digamos que la mayor aportación a la presión atmosférica la hace más bien la cantidad de moléculas que hay. Cuando estás en la superficie, cuando estás al nivel del mar, tienes todas las moléculas hasta el borde del espacio haciendo peso hacia abajo. Pero si estás a mitad de camino, por así decirlo, a mitad de camino del espacio, ya hay menos moléculas sobre uno. Así que ejercen menos presión. Todas esas cosas tienen que tomar en cuenta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o el compañero aquí. Bueno, el punto 5 dice que haga un dibujo que ilustre el movimiento de las moléculas presentes en el aire y cómo éstas ejercen presión. Y realizar un cálculo aproximado de la presión ejercida sobre cada pulgada de nuestro cuerpo. Aquí van a tener que hacer un dibujo. Recuerden que esto es un equilibrio. O sea, tenemos moléculas ejerciendo la presión en todas direcciones, por así decirlo. Y bueno, habría que calcular la presión en libras por pulgada cuadrada sería. Bueno, creo que es bastante... Bueno, ustedes me dirán, ¿no? Si tienen alguna duda. Sobre cada pulgada de nuestro cuerpo. Esa parte no dependería de la altura de la persona. Bueno, em, es que tienes que verlo más bien como una superficie, o sea, del cuerpo. Más bien, es que digamos, la palabra correcta sería más bien sobre cada pulgada cuadrada, o sea, sobre unidad de área. Recordamos que la presión se ejerce contra una superficie. Como en antes lo estábamos viendo por centímetro cuadrado, no sé si recuerdan, ahora sería sobre una pulgada cuadrada, ¿no? Ok, pero, o sea, para realizar el cálculo sobre cada pulgada, uso algo promedio. Es que ¿Cómo? no entiendo la parte de, porque si vas a realizar un cálculo aproximado, ¿qué, qué área del cuerpo uso? No, no sé, me confunde un poco esa Ah, parte. bueno, sí, tocaría hacer una investigación. Comprendo, comprendo. Tocaría investigar y tener un área promedio de lo que es un cuerpo humano, ¿no? El área promedio de un cuerpo humano. Sí. Ok, ahora sí entiendo. Y profesor, una pregunta ya. Ahí dice que las moléculas ejercen presión sobre el cuerpo. Entonces nosotros siempre vemos la presión como algo, se podría decir que va de arriba hacia abajo. ¿Por qué el aire puede ejercer presión el aire ejerce presión en todas las direcciones? Efectivamente, ese es precisamente el enfoque que quiero que se vea en esa parte. El aire, la atmósfera, ejerce presión en todas direcciones. O sea, es como si tuviéramos una columna de esferas. Las esferas que están hacia abajo, si usted no las contiene, se esparcen hacia los lados también. Así que efectivamente, es un equilibrio. Las moléculas están recibiendo y ejerciendo la presión en todas las direcciones. Están en equilibrio con su entorno. Creo que la mejor analogía sería esa, una torre de esferas
que ellas van a recibir la presión de arriba hacia abajo, pero también tienen que contenerla lateralmente si no se van hacia los lados, porque ya están ejerciendo presión hacia los lados también. Imagínense, ¿no? Una torre de esferas, una columna de esferas. Además, recordemos que es un gas. Las moléculas de gas están en constante movimiento. No sé si me explico. Así no lo había visto de esa manera, como están dispersas en el espacio. Gracias, profesor. Exactamente. Creo que sería todo con respecto al taller, ¿no? John. Por lo menos a la realización, sí. Ahorita se los voy a enviar al grupo para que comiencen y pueden resolver o sea, pueden realizarlo hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde tendremos una conferencia con un invitado, así que ahorita se los envía al grupo, avanzan lo que puedan y a las 3 nos volvemos a conectar, que tenemos una conferencia con respecto precisamente a este fenómeno. Disculpe, profesor. Entonces, hasta las 3, hasta donde avancemos. Sí, y de igual manera envían sus adelantos, o sea, lo que puedan realizar hasta las 3. Y luego entonces les damos otras instrucciones. ¿Listo? Sí, profesor. Listo, pues, se lo envía al grupo.